Hola, les saluda el maestro Rojo aquí en este eh, programa sobre un análisis astrológico de la mitad de la primavera. Primero vamos a ver algunas cosas que empezaron antes. En este momento tenemos Mercurio retrógrado y vamos a ver desde cuándo empezó. Aquí tenemos la tabla de efemérides desde abril y podemos ver en la columna de Mercurio que empezó a ponerse retrógrado desde el 21 de abril y en ese momento Mercurio estaba a 15 grados de Tauro. Eso es importante porque justamente 15 grados de Tauro, cuando llega el Sol a 15 grados de Tauro, es la mitad de la primavera. Claro, en ese momento era Mercurio, todavía no es la mitad de la primavera, pero cuando un planeta cambia de dirección se le llama estaciones planetarias y dejan una carga energética en el grado donde se hace la estación. Entonces, generalmente, cuando Mercurio está retrógrado, eh, todas las cosas que se empiezan nuevas o que tienen que ver con escritos, contratos, generalmente no funcionan. Y en cambio, todo lo que sea de reparar, terminar cosas nuevas, eso funciona muy bien. Y entonces podemos ver que Mercurio se puso a 15 grados y se retrogradó y más o menos el 2 de mayo hizo la conjunción retrógrada con el Sol a 11 grados y será hasta el 15 de mayo cuando, estando a 5 grados de Tauro, se ponga directo de nuevo. Esto es un dato importante porque, como vamos a ver, gran parte de lo que está sucediendo o ha estado sucediendo en esta época, tanto los eclipses como el horóscopo de mitad de la primavera están dentro de Mercurio retrógrado. Y eso nos puede dar más información de algunas de las cosas que suceden o sucedieron. Vamos entonces a pasar a ver los eclipses. Ahora vamos con el horóscopo del eclipse de Sol del 19 de abril. Veamos el horóscopo. Este eclipse de Sol tiene varios aspectos interesantes. Está el eclipse también o sea, conjunción Sol-Luna, muy cerca de Eris también, y un poquito más alejado de Júpiter, pero aquí lo importante es que están haciendo cuadratura con Plutón. Nos está diciendo que la energía de
este eclipse es muy poderosa, muy intensa. Aquí Plutón está en la casa 2, indicando que parte de esta intensidad puede venir de lo económico hacia la casa quinta, que es donde está el eclipse, que puede ser las especulaciones, pero vamos a ver qué otras cosas tienen. Tenemos a Saturno haciendo cuadratura con Venus, indicando que también puede ser un momento digamos no glamoroso, no de fácil entendimiento o de abundancia, sino más bien de escasez. Y está también la oposición de Neptuno al medio cielo y a Ceres, indicando que hay confusiones, hay cosas no claras en función de tal vez la presidencia o del gobierno. Y también tenemos otra cosa interesante, estaría que el planeta Urano junto con Mercurio Urano junto con Mercurio están en conjunción, pero recuerden que aquí Mercurio está a 15 grados, ya estaba estacionario junto a Mercurio, junto a Urano. Mercurio-Urano es interesante porque es mucha energía mental, pero Mercurio está estacionario. Eso puede ser una energía que quiere expresarse, expresar cosas nuevas, pero también que puede haber cosas inesperadas. Con un trino al medio cielo y bueno, vamos a ver este eclipse en la carta de México. La carta de México está en el interior y la del eclipse en el exterior. Y aquí vemos algo importante porque el eclipse cae sobre el ascendente de México. Está indicando que este eclipse es importante para el país, para México. Haciendo el planeta Urano del eclipse, está haciendo una cuadratura ahí a la casa 11 de México, o sea que hay grupos en el país sintiéndose inconformes y haciendo rebeldías. Vamos a ver este horóscopo en el sistema de 90 grados, pero ya este indicativo del eclipse sobre el ascendente lo hace ser muy importante. Podemos poner este dial, el dial de 90 grados, con esta flechita apuntando hacia el eclipse y
podemos ver que puntos medios toca ese eclipse. Tenemos el punto medio Saturno-Luna, probablemente indicando un momento en que la población de México siente escasez. La luna generalmente es el pueblo, Saturno es limitaciones, escasez. También tenemos Venus, el punto medio Venus, medio cielo, que puede ser un aspecto de armonía o de abundancia en relación a el medio cielo. Puede ser a veces el gobierno, a veces puede ser la fama internacional, pero es un eclipse y entonces el eclipse puede estar afectando la imagen del gobierno o la imagen de México. Y por otro lado tenemos los puntos medios de Marte hacia Júpiter y el ascendente de México. Júpiter y el ascendente están en conjunción en el horóscopo de México, pero relacionado con Marte. O sea que este eclipse nos puede llevar a momentos de enojo, de movilización, de protesta, etcétera. También es interesante que el Plutón está haciendo un aspecto muy cercano al eclipse en el momento del eclipse. Igual el punto medio de Marte-Urano, que también serían enojos, explosiones, rebeldías, y Mercurio-Marte, agresiones verbales. Ahora veamos el mismo eclipse en relación al horóscopo del presidente, que es interesante que unos días después, el siguiente domingo, después del eclipse, o sea, el domingo 23, el presidente de la República tuvo un desmayo y después fue diagnosticado con COVID. Y entonces aquí podemos ver algunos aspectos que hubo. Los planetas que tenemos aquí son los planetas del eclipse y acá abajo los del presidente. Entonces podemos ver el Sol y la Luna, que son el eclipse, están afectando el Venus del presidente y el Saturno del presidente, porque el presidente tiene la conjunción Venus-Saturno de nacimiento. Estos están en oposición, en cuadratura con Urano, con el Urano del presidente, o sea que eventos de repente drásticos, inesperados, y en oposición también con su Neptuno, que pueden ser momentos de confusión, de pérdida de conocimiento, entre otras cosas. En cuadratura con el nodo, sus tensiones con grupos de personas, y aquí tenemos
un aspecto más pequeño, pero que también son muy importantes, con Marte, que es entonces este eclipse está afectando fuertemente sus enojos también, o su energía de acción. Y otra cosa importante sería el Mercurio del eclipse, haciendo oposición al Sol del presidente, cuadratura a la Luna del presidente y oposición al Mercurio del presidente. La oposición al Sol y la cuadratura a la Luna, bueno, él generalmente transmite sus mañaneras todos los días y tuvo que dejar de hacerlo unos días. Puede tener ese sentido también, de que eso que hacía normalmente, de repente tuvo que tener un detenimiento. Sin embargo, aquí el eclipse con relación a su Sol y a su Luna tiene varios noniles que lo pueden haber cuidado o protegido. Entonces vemos como estas cartas, veamos ahora en relación en este modelo de ver el horóscopo. El eclipse estaba conectado con el punto medio Sol-Marte del presidente, Mercurio-Marte del presidente y Luna-Urano del presidente. Sol-Marte y Mercurio-Marte, eso quiere decir que este eclipse lo está empujando a estar enojado. De por sí es una persona rencorosa, y con esta eclipse apuntando hacia sus puntos medios de Marte con el Sol y Mercurio, bueno, lo más seguro es que siga criticando a todo lo que no le gusta o a lo que llama sus opositores. Y el Luna Urano puede haber tenido que ver con lo que le sucedió físicamente, porque es algo repentino y no esperado que le sucede a su mente. Ahora vamos a estos mismos horóscopos, especialmente en el de México, en función de este eclipse de Sol, y además del eclipse de Luna, con todas estas cuadraturas, está hablando de que hay muchas tensiones en México. Y justamente unos días después de esto que le pasó al presidente, entre el 28 y el 29 de abril, que ahora hasta se ha dado a llamar el Viernes Negro, donde el oficialismo en la Cámara de Senadores aprobó como 20 leyes en 2 horas o 3, sin la presencia de la oposición.
mientras que la oposición tenía tomada la Cámara de Senadores o la tribuna. Y entonces todas estas tensiones pueden tener que ver con este eclipse que está estando en cuadratura con Plutón. Y al mismo tiempo de muchas cosas no claras, que es de Neptuno, oposición al medio cielo, pero además que se dan todas estas decisiones de la Cámara de Senadores en el contexto de Mercurio retrógrado. Así que podríamos decir que es muy probable que todo esto que aprobaron al vapor y separados del resto de los senadores vaya a tener que ser rechazado en la corte y no funcione. Esto que les decía, que Mercurio cuando está retrógrado, si empiezas algo nuevo y algo que tiene que ver con escritura, con documentos, si es algo nuevo usualmente no funciona. Así que es probable que todas estas decisiones que hubo serán rechazadas por la Suprema Corte de Justicia. Ahora vamos a pasar a ver el eclipse de luna. Aquí podemos ver el mapa del eclipse de luna del 5 de mayo. Algo que es muy interesante es que el eclipse de luna coincide en el mismo día y por unas cuantas horas con el horóscopo de la mitad de la primavera, que es que básicamente, si se fijan en la posición de los planetas, simplemente cambia su orientación, pero los aspectos están iguales. Si de hecho los horóscopos de el inicio de las estaciones y de mitad de las estaciones son horóscopos importantes para lo que sucede en el año o en la época que le coincide, en este caso en esta segunda etapa de la primavera, que va a ser importante porque va a haber algunas elecciones, como especialmente en Coahuila y en el Estado de México, que van a ser muy importantes para el país. Así que veamos primero con más detenimiento el horóscopo de el eclipse de luna y después veremos algunas consideraciones del de la mitad de la primavera. Tanto en el horóscopo del eclipse como el horóscopo de la mitad de la primavera, pues el sol está a la mitad de Tauro, a la mitad de los signos fijos, haciendo aspecto con todos los signos fijos. Y si recuerdan, ahí empezó Mercurio retrógrado, justamente a la mitad de Tauro. Nos está indicando que esos grados de la mitad de signos fijos están muy activados. Y de todas maneras, estos dos horóscopos, el del eclipse de luna como el de la mitad de la primavera, van a tener Mercurio retrógrado.
indicando que traerá confusiones, malos entendidos, este, cosas no bien hechas o no bien planeadas. Otra cosa interesante es que en ambos horóscopos el Sol y Urano están en conjunción. O sea que es un momento de rebeldías, es un momento de podría ser de originalidades, pero también es un momento de, puede ser rebeldía destructiva o rebeldía constructiva. Un eclipse de luna siempre es una oposición sol-luna, o sea, en el momento de la luna llena, pero con Urano ahí presente. O sea que los dos tipos de energía, los dos tipos de actitud pueden ser posibles. La actitud destructiva en un horóscopo mundano, el Sol es muchas veces el presidente o el que dirige, y con Urano puede estar hablando de una energía destructiva, pero la luna tiene que ver con el pueblo, y entonces puede haber rebeldía de la gente también. Entonces hay mucha tensión. Por otro lado tenemos la oposición de Plutón a Marte. Plutón y Marte, los dos, tienen que ver con energías semejantes. Marte es el guerrero, es la expresión de el enojo, pero también de la energía de acción. Pero Marte está haciendo oposición a Plutón, que eso es, puede ser enojos mucho más destructivos, mucho más intensos, o energías de poder mucho más intensas, estando Marte en la casa 12 en este caso, pues también que vienen de grupos violentos que están escondidos, y haciendo ambos una cuadratura al Júpiter que está en el medio cielo, junto con Eris. Júpiter y Eris es el planeta de la discordia, y Júpiter expande la discordia, y ahora sí que le echa salsita a esta energía de enojo que hay en el ambiente. Por otro lado está Neptuno haciendo un trino a Marte y al ascendente, diciendo que hay confusiones, hay confusiones exprofesas para producir enojos, engaños, en fin, es un momento intenso. Vamos a verlo con respecto al horóscopo de México. En este caso, el Sol y la Luna del eclipse están haciendo conjunción y oposición a la Luna de México. El Mercurio del eclipse hace oposición a la Luna de México. El Júpiter del eclipse hace oposición a la Luna de México. El Plutón del eclipse hace cuadratura a la Luna de México, los nodos hacen oposición, y el ascendente del eclipse hace cuadratura a la Luna de México, y el medio cielo hace oposición a la Luna de México. O sea, nos está diciendo que este eclipse está afectando mucho más a la gente que no está en el poder.
que, que se le llama el pueblo, pero claro, eso es una expresión que todos los políticos quieren manejar, pero digamos a la gente que no está en el poder, este eclipse está moviendo su energía fuertemente, eh, haciendo que se hable más, haciendo que se esté buscando maneras de expandirse, de estructurar cosas, eh, de organizarse con Saturno en trino a la Luna, pero con amenazas eh, por Plutón haciendo cuadratura a la Luna. En fin, se ve tenso. También el eclipse está haciendo conexión con el Venus de México. El Sol en oposición, la Luna en conjunción al Venus de México, Mercurio en oposición al Venus de México y Urano haciendo oposición al Venus de México, Neptuno en sesquicuadrado al Venus de México y los nodos en oposición, el nodo norte. Eso, Venus tiene que ver con muchas veces con la economía, pero también tiene que ver con la armonía, con la conciliación. Y bueno, tocando el eclipse tan fuertemente a Venus de México, se ve difícil como conciliación. El eclipse también hace un sesquicuadrado y semicuadrado al Urano de México y al Neptuno de México, ya que Urano y Neptuno están en conjunción en el horóscopo de México. Y también está haciendo semicuadrado al Plutón y sesquicuadrado al Plutón de México. Estos son aspectos muy intensos porque el eclipse está tocando al Urano Neptuno de México, es moviendo las rebeldías y los enojos y la lucha de poderes, etcétera. En fin, hay varios aspectos que vamos a ver mejor en esta carta. Si apunto aquí hacia el momento del eclipse, el momento del eclipse está muy cerca del Eris de México, o sea que el eclipse está tocando un momento de divisiones, de discordia, y está tocando los puntos medios de Urano y Neptuno con Plutón y Urano y Neptuno. Esas semicuadraturas y cuadraturas que decía. Generalmente en un horóscopo de una persona, estos planetas no son tan importantes porque son generacionales, pero en este caso, como es el horóscopo de un país, sí está hablando de cosas preocupantes
de cosas destructivas o rebeldes o luchas que trae este eclipse. Y veamos un poco este eclipse en relación al presidente. Tenemos que este eclipse está tocando directamente al Sol y a la luna del presidente, haciendo oposición y conjunción al Sol y cuadraturas a la luna, y oposición y conjunción a el Mercurio del presidente. O sea, está indicando que este eclipse lo está empujando, lo está retando a hacer cambios y transformaciones, que él decidirá si son constructivos o destructivos. Bueno, él puede estar pensando que siempre son constructivos, pero la energía de los eclipses no funciona así. El efecto lo veremos después. El Mercurio del eclipse también está en cuadratura a la luna del presidente. Eso simplemente puede querer decir que sus expresiones estarán más llenas de emotividad. Veamos en el dial de 90 grados. Algo interesante es que este eclipse de luna cae exactamente en el punto medio Sol-Luna del presidente. El punto medio Sol-Luna de una persona es muy importante porque junta nuestros dos lados. El lado del Sol, nuestro ser, y el lado de la Luna, que es más nuestra mente, memoria y emocional. Y entonces es de esperar que este eclipse mueva cosas importantes en su ser o en su persona, y bueno, veremos qué otros efectos puede traerle a él y en consecuencia al país. Algo interesante es que en este eclipse, y puede ser que también algo en el eclipse anterior, ya Urano se encuentra muy cerca de hacer oposición al Sol del presidente. Este Urano se va a poner en oposición exacta al Sol del presidente justo después de estas elecciones en el mes de junio. O sea que ya veremos qué significado tiene en su horóscopo. Si se va a llenar de rebeldía porque perdieron sus candidatos, o de entusiasmo y tratará de hacer más destrucciones en el país. Veamos ahora el horóscopo de la mitad de la primavera. Mientras que en el horóscopo del eclipse de luna
El eclipse se da en la casa 10, que es como indicando más los gobernantes. En el eclipse, en el horóscopo de la mitad de la primavera, que fue un poco después, esa misma posición se hace más fuerte porque se da casi a mediodía, cuando el sol está más elevado, y entonces está indicando que esa conjunción del sol y Urano son los cuerpos más elevados del zodiaco. O sea que veremos muchas más energías de confrontación con la autoridad innovadora o destructiva, y lucha con otros grupos de la población de México. Y esta oposición de Plutón a Marte, que es una oposición que se va a ir haciendo cada vez más precisa. Es una oposición que está ahorita muy abierta, pero está aplicativa. Marte va a ir avanzando y esperemos que cuando la oposición esté exacta no haya demasiadas matanzas o desastres, porque sigue Marte estando en la casa 12, indicando los grupos que desde la clandestinidad destruyen la seguridad de la población. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar esta revisión de esta energía colectiva que es muy intensa en esta época, y que se han dado todos estos factores juntos: Mercurio retrógrado, los dos eclipses y mitad de la primavera. Veamos y sintamos la calidad del tiempo y pongan su intención, cómo les gustaría que esto se manifestara. Recuerden que las energías planetarias se manifiestan de acuerdo a las conciencias. Si proponemos cosas nuevas, si nos ponemos activos, pueden suceder otras cosas. Pero si solamente estamos pasivos, entonces se va a manifestar más lo que está en el inconsciente. Que tengan bellos días y que tengan esta segunda parte de la primavera, que la disfruten mucho. Es la parte más caliente del año, y en esta parte también vamos a empezar la época de lluvias en México. Muchas gracias.